lo que quería aclarar justamente, pero bueno, dale, lo metemos en la pregunta, es que hay que entender las redes de telecomunicaciones en dos secciones, ¿sí? Tenés principalmente, o sea, lo que hace que funcione una red de fibra, de una red de telecomunicaciones es un apartado de redes interiores, o sea, redes que conectan las redes, ¿sí? Y que se van a conectar al mundo, ¿sí? Y más hoy, no hablemos históricamente porque ya es en vano, hablemos hoy con Internet, ¿sí? La clave está en conectar todas las regiones del país eh, con el mundo, ¿sí? Y después tenés la conexión entre esa red grande, ¿sí? Y los usuarios, ¿sí? Ya sea del tamaño que sean los usuarios. ARSAT, más allá de toda su inversión en satélites y de todo su apartado satelital y de televisión digital abierta y estratégico y demás, eh, arma la Red Federal de Fibra Óptica, la REFEFO, que es un anillo que conecta todas las provincias, ¿sí? O sea, se puede ver el mapa, llegaron a atender varios miles de kilómetros, ¿sí? De fibra óptica. Y la idea de esa red federal de fibra óptica es poder conectar a todo el país, ¿sí? Pero a todo el país a nivel macro. Después, para conectar a los usuarios a esa red, se necesitan de empresas que se las conoce como última milla. Las empresas que instalan y mantienen la infraestructura necesaria para conectar a los usuarios individuales a esa red federal de fibra óptica. Es un modelo, ¿sí? También se podría pensar como desarrollo estratégico esta red federal de fibra óptica como una manera de acercar a cada uno de las ciudades, pueblos y demás localidades del país eh, acceso a la red y que la empresa de última milla sean los propios municipios. ¿Sí? No estaríamos hablando de una locura. Por ahí hablarlo acá en Capital, Gran Buenos Aires, ¿sí? En las grandes urbes, por ahí cuesta más pensarlo, pero nada, hubo experimentos, ya en el país se vieron experimentos de Internet gestionado por el municipio, la última milla de Internet gestionado por el municipio, y no es algo irrealizable, ¿sí? Entonces, la red federal de fibra óptica que plantea ARSAT, entiendo que es un desarrollo estratégico para eh, llegar con la conectividad a todos los rincones del país, cosa que las empresas privadas no hacen, porque las empresas privadas, al ir tras rentabilidad, solamente van a llegar a aquellos puntos del país en donde generar una infraestructura sea conveniente, ¿sí? Sea rentable. Entonces deja muchos lugares del país, lugares remotos, desconectados, ¿sí? Lugares remotos sin necesariamente ser tres casas en el medio del monte, sin despreciar a las tres casas en el medio del monte que tienen tanto derecho a conectarse a internet como alguien que vive en pleno Palermo, ¿no? No, Eh, es una decisión netamente política, sí, sí, más sí, sí, hacerlo sí, tal comercialmente. cual. Estamos Lo que hablando pasa que a una empresa de, de- privada de- la única decisión política que le podés poner sobre la mesa tiene que ver con los libros contables. ARSAT es una empresa compartida entre el Estado y el ámbito privado. Eh, es más bien es lo que todo el mundo conoce como empresa estatal, como es aerolíneas, como es YPF, en ese mismo sentido. Sí, fue empresa estatal, la historia es bastante rara de ARSAT, o sea, con la aparición de Macri en el medio fue que que tuvo una alianza con una empresa estadounidense, empezó a decaer bastante, pero en el planteamiento original, o sea, en el planteamiento del ARSAT hasta 2015, sí, el desarrollo estratégico, además, o sea, nada, por otro lado también para llegar a lugares remotos ofrecían conexión de internet a través de satélite, ¿sí? O sea, las ventajas de una empresa nacional de telecomunicaciones, la verdad que son bastante amplias. Y ya estamos hablando de que estamos en una época en la que no podemos pensar internet como un lujo, como un privilegio. Eh, y por otro lado, o sea,
nada, más allá, no me quiero ir mucho, si quieren después lo charlamos más en profundidad, es también el que creo que es el principal problema de ARSAT, que no es ARSAT, que es la, la comunicación, el marketing. O sea, a fin de cuentas es eso, es el marketing que ha tenido. O sea, si uno lo ve en la opinión pública, se usa más como estrategia política a favor o en contra de un determinado partido político que como un desarrollo estratégico para el país, o sea, hay una manera de conectar. eh, Nada, pienso que es otras cosas en las que se quedó a media tinta, eh, y que no llegó a calar profundo, porque de repente, o sea, bueno, nada, esto también es bastante largo de discutir, pero ya de por sí los chicos no terminan el colegio sabiendo que es ARSAT. Pibes que sí saben que es TikTok, que sí saben que es Roblox, no saben que es ARSAT, no saben qué son las telecomunicaciones, ¿sí? No saben prácticamente nada de informática, no saben prácticamente nada de los riesgos que implican las telecomunicaciones, ¿sí? Nada, estamos en un fin de semana de que qué va a pasar mañana y esperemos que pase algo, crucemos los dedos de que pase algo, porque gracias a las telecomunicaciones y a las redes sociales y a todo esto, se mandaron una estafa divina desde el gobierno. Digo una estafa divina porque No, está bien, está bien. Yo pienso esto, Leandro. O fue sea, un tweet vos fijado y al principio, pa, 6 horas. está bien. Al principio de tu explicación diferenciaste, ¿no? La gran red de redes, la interconexión de distintas redes con esta cuestión comercial de vínculo con el cliente directo. La última milla. Claro, lo que se llama como última milla. Digo, a mí me hace acordar y me resuena, me retumba en la cabeza estos discursos que escuchamos hace un tiempo de que le preguntaban a algunos referentes políticos, algunos que son hoy los que están a cargo de la gestión del país, ¿no? Sí. Principalmente el señor presidente Javier Milei. Le preguntaban, bueno, pero si no hay ningún tipo de obra pública, ¿quién va a construir un camino para conectar un pueblo con la ruta? Y la explicación que recibíamos en el marco de una campaña, para ver si alguien lo votaba, era, y bueno, si no hay un interés por hacer un negocio que necesite de ese camino, entonces ¿para qué van a hacer ese camino? O sea, esta era la cabeza con la que se planteaba la campaña, ¿no? Convencer a la gente de que lo mejor que le podía pasar al país era pensar todo tipo de instalación pública y de obra pública, solo si viene justificado por un presunto negocio que se va a hacer más adelante. Y en ese sentido, por ahí me parece que lo que le falta al SAT es encontrarle esto. Digo, no tiene que haber ningún negocio detrás. Está bien conectar a la gente, punto. Está bien que haya un anillo que dé la vuelta a todo el país de fibra óptica y conecte a todos los pueblos de todo el país, de todas las provincias, de todos los municipios, de todos lados. El Está tema que Creo ahí bien, que hay que es, entrar a hablar en... pero es un es un derecho hecho, humano y está perdón, creo bien que poner digo, eso. es un hecho fundacional, digo, eh, el hecho de poder tener ese anillo, ¿no? Nos permite en primer lugar un federalismo, ¿no? Y por otro lado una soberanía. Digo, y son hechos fundacionales para construir una patria, ¿no? Así que es muy complejo esto, digo. Me parece que esto del marketing y demás son cuestiones a considerar, ¿no? Porque No nos digo, podemos negar. ponele, ¿qué pasó, no? Por la ciudad de Córdoba, ponele, Clarín ya tenía miles de asociados a la internet, de cablevisión, Flow, que venden ellos. Cuando empieza a pasar la fibra óptica de ARSAT, conectan eso a la fibra óptica pública, los clientes que ya tenían en Córdoba. Pero siempre renegaron por ahí de abrir un punto digamos, de venta del proveedor de internet en Tostado Santa Fe, donde hay potencialmente 1000 clientes nada más, o menos de 1000. Entonces ahí directamente ni iban. Ahora resulta que la fibra óptica de ARSAT pasa por Tostado Santa Fe
Y puede ser que después de un tiempo a Clarín se le ocurra ir a Tostado Santa Fe a vender también, pero antes que eso apareció una pequeña cooperativa de 2 o 3 entusiastas de la tecnología que se juntaron, invirtieron unos pesos, compraron los modems, los reprogramaron, armaron algo de infraestructura por los barrios y empezaron a ir hasta las casas de la gente. Digo, yo puedo contar la experiencia que vi en el partido de la Costa, que es un poquito más grande que Tostado Santa Fe, pero por todos lados pasó esto, que el hecho de que llegue la fibra óptica pública generó la aparición de cooperativas que empezaron a llevar la provisión de internet hasta el cliente hogareño, hasta la casa de la gente, a dejarle un modem funcionando, porque pinchan en la ruta, ¿sí? Por donde pasa el tronco de la fibra óptica pública, pinchan ahí, se conectan, sacan 5 gigabits y se lo van vendiendo a los clientes hogareños que tienen en el pueblo. Una pequeña cooperativa que vende internet de esa manera, o sea, lo que no había sido un negocio que no estaba ni en el radar de ninguna gran corporación que en los centros urbanos tiene alguna presencia. Es que permite eso, principalmente lo que permite es justamente al haber un troncal que interconecta país con el mundo, lo que permite es, acá bueno, nada, después caemos en con economías que lo permitan también, porque es la contracara de esto, establecerse sí con cooperativas o con distintos modelos de empresas para brindar servicio de Internet. O sea, mm, pienso que cuando se completó, cuando este proyecto estaba lo suficientemente maduro como para empezar a desarrollar todas estas empresas y todas estas, como quiera, como sea la organización, no acompañó la parte económica. Entonces, hoy hay lugares de la Argentina que están más cerca de contratar Starlink, ¿sí? Que de desarrollar su propia conectividad a la red federal de fibra óptica, ¿sí? Eh, Porque por otro lado falta mucha educación y falta mucha cultura acerca de la tecnología, ¿sí? Eh, Se sigue usando las herramientas digitales de una manera muy precaria y sin el conocimiento necesario. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, que los chicos salgan del colegio sin saber lo básico sobre telecomunicaciones y sobre informática, ya es una señal de alerta, porque a fin de cuentas es una de las herramientas del Estado para generar cultura o sea, o para incrementar la cultura de su población, ¿sí? Porque por algo la educación pública en Argentina y la educación en general está completamente regulada por el Estado, ¿sí? Y lo ha estado hace años. Entonces, un poquito esto del marketing y de conocer y de saber y de no esperar a las grandes corporaciones. Y mismo de no pensar que cualquier solución la va a traer una corporación o la va a traer una empresa, o la va a traer un emprendimiento privado, es parte, en parte por la falta esta de la educación concreta en el momento en el que nos educamos como sociedad, porque agarrar a una persona más grande, sí, por ahí es más complicado, ¿sí? O sea, tiene que tener la intención de educarse o de adquirir conocimientos. Pero los chicos ya están ahí. Y entonces no tenemos un recambio generacional, o sea, de hecho todo lo contrario. En el recambio generacional vemos cada vez más chicos que están diciendo, chicos, digo, jóvenes, ya no son chicos, ya son jóvenes que creen en esta religión de mercado, ¿sí? Claro, claro, por ahí, o sea, la formación en telecomunicaciones, ¿no? Por ahí vos lo ves en esto, ¿no? En los cursos que se dan en el centro de formación laboral donde vos trabajás, que somos compañeros ahí. Eh, Se puede formar a la gente en cómo empalmar la fibra óptica y en cómo medir la señal, pero si no viene acompañado de entender qué cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales están detrás de eso, implicadas en eso, digamos, te lleva todo lo otro que son el bombardeo de mensajes por las redes, otro tipo de estímulos, te llevan a eso, a estar esperando que
una empresa, que Elon Musk aparezca caminando por el agua, por el río de la Plata y nos venga a salvar, ¿no? Una cosa Es que el así. problema es ese, la falta de educación, ¿sí? Porque no es ni más ni menos que falta de educación, ¿eh? Para mí no va por otro lado. La falta de educación lleva a que Elon Musk es un genio de la tecnología. Cuando Elon Musk, en realidad, de todo lo que hoy en día refiere a Elon Musk, no creó absolutamente nada de eso. Lo único que hizo fue comprárselo a los que lo crearon, a los que empezaron esas empresas, que tampoco son los que lo crearon, porque a fin de cuentas hoy todo desarrollo son equipos de ingenieros con miles de herramientas, con técnicas y estudios y procesos y ingeniería que viene siendo desarrollada hace generaciones, ¿sí? Y que este tipo fue lo suficientemente bicho y tuvo la suficiente cantidad de guita encima como para empezar a comprar todos esos desarrollos. Starlink y todo lo de SpaceX, nada, Tesla no hizo nada, Tesla ya lo compró cuando estaba todo hecho y lo que hizo fue marketing No, y fue se compró endiosarse sobre PayPal. eso. Se compró PayPal a mediados de los 90, que fue de lo primero que se lo conoció. Se asoció a PayPal, se hizo nombrar vicepresidente de PayPal junto con otros dos muchachos y después, bueno, a los codazos los fue como empujando al margen para hacer la cara visible porque por una cuestión de carisma, por Dios, imagínate el carisma de Elon Musk, Sí, es para, bueno, suicidarse, pero bueno, y bueno, eso, digamos, enganchó, ¿entendés? Lo de PayPal anduvo, pero no es que lo programó Elon Musk, para nada. Yo creo que le mostrás una página de código de PayPal a Elon Musk y no tiene la más mínima idea de qué dice ahí. O sea, viste, jamás miró nada ni mantuvo nada que tenga que ver con el desarrollo de estas cuestiones. Y bueno, sí, digamos, tiene como una cabeza interesante para el tema de las finanzas y las aventuras capitalistas, ¿no? Estas cosas que por los años 2000 estaban de moda en Estados Unidos y que son las que lo llevaron a la fortuna que tiene ahora el muchacho. es que, a ver, es como el jugador compulsivo, el que apuesta, el que te cuenta las que gana, no te cuenta las que pierde. Y Elon Musk no empezó en el garage de los padres en una urbe conurbana de Sudáfrica. El padre de Elon Musk era dueño de minas de diamante, ¿sí? Entonces, y a ver, minas de diamante, no minas de algo útil o de algo necesario, no minas de cobre, minas de diamante. Que si quieren después hablamos de los diamantes y cómo se infló artificialmente el precio, hablando de una escasez que no existe. O sea, el diamante es puro marketing. Así que ya viene de un mundo en el que la finanza o la economía está dominada por un relato, ¿sí? O sea, el Por un tipo viene relato de un, tramposo, digamos. por un relato tramposo. Sí, 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 no está sostenido por la realidad, la riqueza de la mina de diamante. Muchísimo menos por actos lícitos, porque ni hablemos de la esclavitud en Sudáfrica. O sea, es un país que vivió en apartheid hasta los 90. Entonces, a ver, no es un tipo que venga de negocios limpios, de una familia de negocios limpios. ¿Sí? Entonces, la realidad es que no sabemos si es un hábil inversor o en realidad, o sea, solamente te estás contando las que ganó y no estás viendo todo lo que hizo por fuera de lo legítimo, ¿sí? Porque muchas veces terminan siendo legales cosas que son ilegítimas para llegar a estos niveles de fortuna y de bla, 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 ¿sí? Entonces, pero yo creo que el problema es ese, que vos a toda la comunidad, de los crypto bro y los tech bro y los gamers en general, que no se han dedicado puntualmente a estudiar la tecnología o que tengan algún tipo de educación en tecnología, en telecomunicaciones y demás, y Elon Musk es el referente. Y no te hablan de, o sea, a ver, tipos que de repente sí son más interesantes porque sí son desarrolladores, sí son, es Elon Musk, porque, oh, no, es un Tesla, SpaceX, PayPal, todo bien hace el chabón y todas cosas revolucionarias.
y no hay nada revolucionario en lo que hizo hasta ahora, ¿eh? No, claro, creo que, o sea, lo interesante por ahí, como para estudiar en la Facultad de Economía, es cómo compró cosas que era el momento para comprarlas y que tengan algún éxito. Tiene que ver más con una teoría económica que con una visión tecnológica. O sea, yo Sí. no lo pondría en el mismo mapa de ideas de Bill Gates o de Steve Jobs, Es que en realidad de sí, Joe se parece Riley. más. Sí, no, pero se parece más a Bill Gates y a Steve Jobs que, no sé, a Steve Wozniak. Eh, Claro. no, a ver, Bill Gates en realidad, o sea, era un desarrollador medio pelo que lo único que hizo fue inventar los parches para poder lanzar antes su sistema No es operativo. complicado, digo, pues, Bill Gates estaba tengo desarrollando el la iOS sensación y no que, lo podía terminar. No lo podía terminar y bueno, le pagó a otro programador para que complete el proyecto. Pero a lo que voy es que algo, digamos, de la visión tenía que ver con la tecnología y no con el negocio. Sí, Y sí, sí, es sí, así sí, sí, también sí, con sí. Jobs, ¿entendés? Como que Jobs, ¿por qué cuando quisieron vender el mouse también todo el mundo medio que lo tomó en broma, diciendo esto no va a ir a ningún lado? Y había como un entendimiento, ¿entendés? Más allá de la cuestión de la tecnología. Que me parece que en esto yo no lo pondría en el mismo lugar, ¿viste? Pero bueno, son perspectivas. lo- lo- Este, me parece, Pablo, que hay cuestiones que yo acuerdo en parte sobre el desarrollo tecnológico, pero el crecimiento de Apple y de Microsoft es muy similar a la estructura que está usando Tesla o Elon Musk, son muy similares, ¿no? O sea, en el crecimiento sí, pero digo en lo personal, la no, en lo personal característica del individual, tipo bueno, como visionario, ¿no? no, eso acuerdo, digo, un poco el tema de no tener y encerrarse, como hablaba recién Lu, en un fondo de la casa y construir un algo, ¿no? Pero bueno, está lleno de ejemplos. El señor que desarrolló la web nunca la patentó, ¿no? El triple W no la patentó ni la vio. Eh, el mouse fue desarrollado por Radio Shack y Steve Jobs dijo, opa, eh, cuando entra lo comercial se complica mucho, ¿no? Tenemos a un Linus Torvald que desarrolló un sistema operativo que hoy se utiliza en ambientes profesionales y es el sistema operativo más seguro y más fiable. Del que no se Eh, puede prescindir para nada. no, Y hace, unos servidores espectaculares. hace unos días el Estado de China hizo conocido el proyecto de un muchacho que lo armó prácticamente con lo que se fue encontrando en la casa, el tema de una inteligencia artificial también semi pública, semi de código abierto, como DeepSeek, que fue también un terremoto para todo el tema ¿no? de este castillo en el aire que se venía armando con las inteligencias artificiales. Este, sí, hay como distintos caminos en la vida, ¿no? Y lo interesante es poder reconocerlos, poder saber que están, que está uno y el otro. Y en ese sentido, bueno, en el caso de, digamos, no esto, ¿no? Yo vuelvo a este ejemplo. Si no es un negocio poner un camino, bueno, por ahí con un camino, con una calle, todo el mundo lo entiende porque es algo muy concreto y por lo Sí, sí, sí. que permanentemente en el día a día lo vemos. Pero explicar de que sea o no sea un negocio, poner una fibra óptica, la gente no termina de entender del todo qué estamos diciendo. Y la verdad que hay que compatibilizar esas dos ideas. Así como hay alguien que piensa que si no es un negocio poner un camino, entonces ¿para qué van a poner un camino? Con esa misma cabeza toman de que se ponga o no algo que asegure la conectividad de todo el país, ¿no? Y tenemos que entender que va a haber muchas cosas que no van a pasar porque sean o no sean un negocio. Eh, El tema que para mí en esa búsqueda de la compatibilidad eh, entre, vamos a definirlo así, lo humano y lo comercial, es donde nunca se termina de dar el paso hacia algo que apunte más hacia lo humano y no hacia lo comercial. Porque, nada, esta búsqueda de equilibrio entre el derecho y el rédito, nada, a las claras estamos perdiendo la pulseada. ¿Ah?
A las claras estamos perdiendo la pulseada porque estamos perdiendo la pulseada cultural. Que hoy un trabajador defienda que lo que tiene que regular la vida humana sea el mercado, a las claras estamos perdiendo la batalla porque y la batalla, bueno, estoy usando una palabra recontratrillada, pero bueno, aplica. La batalla en el sentido de decir, eh, nada, o sea, como laburante dependo más de un derecho que de un mercado, ¿sí? Sí, yo creo que confiábamos, hace unos años confiábamos en que había cosas que no había que explicarlas. Y hoy nos estamos dando cuenta que estamos en un punto, digo a nivel de todo, a nivel mundial, donde hay que empezar a explicar lo que era obvio. Digamos que no todo tiene que ser un negocio, estas cosas, o sea que suenan muy de los años 60 y todo, bueno, hay que retomar un montón de cuestiones que la gente no sé, como que o se las Hoy se está olvidó. hablando de si hasta inclusive AISA es rentable o la rentabilidad de AISA, cuando si nos ponemos la media pila, año 2025 a ya bastantes años de la primera revolución industrial y con varias revoluciones industriales más en el medio, hablar de que los servicios sean rentables, me parece que está completamente fuera de lugar. Hoy un servicio básico como ser agua, luz, gas e internet, ¿sí? Ya hoy hablemos de que internet es un servicio básico, deberían cubrir los costos operativos y las planificaciones de inversión. O sea que absolutamente. el costo para y el costo tiene que ser repartido, o sea, el costo operativo y de inversión, o sea, lo que tiene que recaudar la empresa, tiene que ser repartido equitativamente por el uso que se le da. ¿Sí? Desde ya. Por ahí, retomando algo, ¿no? De la teoría de la política y la economía, cuando pensamos en esto, ¿no? Las alternativas y los distintos caminos en la vida entre el software libre y el software privativo, entre ideas que tienen dueño y que no tienen dueño. Decimos, si yo ponerle, no sé, tengo una máquina del tiempo y viajo al siglo XVIII, plenos años 1700 en Inglaterra, y me encuentro con un campesino cualquiera en un camino rural y le digo, ¿sabes qué? Dentro de 300 años te van a cobrar por el agua. El tipo por ahí me dice, vos estás loco, ¿cómo van a cobrar por el agua? Si llueve del cielo, me la encuentro libre en un río, la tomo, o sea, ya está. Aquí, ¿cómo se puede cobrar por el agua? ¿A quién se le ocurre que se va a poder cobrar por el agua? Y bueno, y hoy a nadie se le ocurre al revés, que no se pague por el agua. O sea, todos entendemos que se cobra por el acceso al agua. Y Sí. así se sigue, ¿entendés? O sea, de alambrar los campos se pasó a alambrar las ideas. Y bueno, y lo que explicabas vos antes, ¿no? De que ahora se está alambrando las identidades también. Claro. Así que, Y sí, Y el tema es ese, o sea que, nada, vamos para un lado, o sea, estamos viviendo una realidad bastante distópica, pero de las distopías aburridas. Me prefiero la distopía tipo Mad Max, viste, más no, interesante, estas distopías así que son yo prefiero tan la de sutiles. Equilibrium, que termina todo claro. explotando, ¿viste? Claro, algo más interesante, más, no sé, Más de última que, anárquico, claro. está bien. Pero nada, retomando, o sea, esta distopía, ahora con esto último de las estafas de criptomoneda, o sea, lo que se habla es esta estafa, o sea, esta técnica de rug pull o sea, las ballenas compran mucho, muy barato, sube el precio porque alguien rosquea y después las ballenas esas venden generando ganancias millonarias. Eh, en ningún momento se cuestiona para qué criptomonedas, o sea, para qué estamos usando esa capacidad tecnológica y esa capacidad de telecomunicación para hacer algo que ya se hace, o sea, que es mercados de valores, tenemos de 1500 maneras distintas. Y ahora tenemos que estar ocupándose, inclusive en el 2020, cuando explotó el minado de criptomonedas, o sea, lo que hicimos fue prender fuego para quemarnos los pies, no para calentarnos, para Claro, quemarnos crear los las pies. condiciones para esta misma trampa en la que caemos nosotros ahora. Claro, y o sea, que esté normalizado en una parte de la población que, no, bueno, pero si te metiste en esa red sabés que es una lotería.
más allá de las técnicas de defensa, Lo que pasa es toda que, la, como la- decís vos, o sea, hay gente garca que te va a estafar con dólares, con pesos, con bolsas de papa o con criptomonedas, porque su naturaleza es estafarte, punto. Y bueno, Hoy pero hay gente que teníamos, fue estafada con una criptomoneda y ayer o el año pasado o hace un tiempo la habían estafado con otra cosa, o sea, Sí, te estafaban con las bolsas las bolsas de residuos de los basureros, sí. compañeros, tendríamos que hablar del banco, ¿no? Ya de por sí el banco te está estafando las y tarjetas es de un crédito, invento sí, sí. terrible, Sí, ¿no? no, ni hablar, o sea, El invento de la plata, del oro, hablaba del diamante, el diamante no deja de ser carbono, ¿y por qué vale millones y millones de dólares? Es una locura. Digo, y bueno, o sea, digo, eh, creo que en el 2025, ¿no? Llegando al primer cuarto del siglo XXI, entendemos que el capitalismo es lo que más hizo que se solucionen problemas de la humanidad, ¿no? Que la comida alcance para todos, que la medicina cure enfermedades, o sea, nos trajo hasta acá. No es que no Mm, tiene problemas, tiene, déjame disentir, porque tiene, hay problemas que solucionó que no existían hasta que no se inventó el capitalismo. bueno, está Hay que bien, decir las cosas como son. sí, O sí, sea, en la división de tierras inventaron el problema de que la comida no alcanza, en de que la realidad, gente bueno, se muere de o desnutrición. sea, antes de, digamos, de el comercio entre América y Europa, eh, ya había problemas con el tema de la alimentación. Había Sí, hambrunas constantes en Europa, había, o sea, pero bueno, pero generado por un conflicto constante de guerras. sí, no, ni hablar, pero digo, o sea, Nombrame dos periodos históricos de la Europa precapitalista que no hayan estado en guerra. no, 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 no no, no, existe. no sé, no conozco, pero, No, no existe, o no sea, la existe. comida no alcanzaba y A ver, la está todo ciencia muy lindo, pero en el mundo del capitalismo permitió, toda la historia occidental, toda la historia de la cultura occidental es una historia marcada por guerras constantes. sí, Si se quiere, el capitalismo menguó un poco de las guerras o lo organizó de tal manera de que no generaran las hambrunas. Pero, por norma general, no existía un hambre estructural en las sociedades precapitalistas. Eso es un sesgo bastante grande, según entiendo, porque cuando existían las propiedades comunitarias, a menos que hubiera una sequía, sí, que no no, existía no, eso técnica es para por una solventar cuestión, esas cosas, claro. no existía una hambruna estructural como la que existe gracias al capitalismo. Claro, sí, sí, no entiendo que, o sea, lo Vos que sois un lugar marginal, sufre de hambruna estructuralmente, o sea, y constantemente, ¿sí? Los sectores más marginados de la sociedad tienen déficit alimentarios de generaciones. No es ya por una sequía, no es ya por una inundación, no es por una pérdida de cultivos. Puede que antes de toda la invención de la técnica, ¿sí? Eh, por ahí de repente estas hambrunas llevaban a muerte, llevaban a enfermedades muy graves, no había cura de enfermedades, pero también pensemos que la organización principal previa al capitalismo era únicamente para guerrear y para servir a ciertos amos. claro, Esos no, amos no, después eso, refinaron esa dominación mm, y medio que se fue dando, ya había ideas que eh, son previas al capitalismo, ideas modernas o ideas que construyen el mundo moderno, sí, esto que que son decíamos de los previas al bancos, ¿no? De capitalismo. que Bueno, pero los bancos, las monarquías, el feudalismo es parte de ese juego, ¿no? Digo, parte de los impuestos en aquellas épocas se pagaba con comida. Y más de una vez ciertas villas se quedaban sin alimentos porque era todo pago, porque esos alimentos se necesitaban para ir a la guerra y necesitaban los soldados. Sí, Entonces claro, el sí. poblado se quedaba Y con se hambre, pero llevaban a todos los hombres productivos tal cual, tal cual, tal y cual. también generaba una merma en la fuerza laboral de esa comunidad y demás. O Sí, sea, sí, pero básicamente, o sea, la historia está cruzada por un ataque constante a la sociedad por
los más poderosos o quienes Sí, ostentan la mayor cantidad de fuerza, un porque a fin de cuentas es centralismo esa. absoluto, sí, 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 sí. Y Y a estamos, ver, y la formación de los estados-nación con el capitalismo, lo único que hicieron fue legalizar más aún todavía la concentración de la fuerza. Porque hoy ya no Sí, también, o necesitas que sea, venga un caballero con una espada a amenazar con cortarte la cabeza si no pagas el tributo. no, no, digo, eh, lo legalizaron o creo que le dieron como una sistematización donde se pueden hacer, establecer bloques de poder para controlar la conflictividad, ¿no? Para, digamos, nunca terminar de llegar a la unipolaridad y mantener este experimento de conflictos microcontrolados, ¿no? En Medio Oriente, en lo que está pasando en Europa, bueno, y otros, y por ahí conflictos más pequeños que no son guerras, pero la división que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, el problema con el narcotráfico en México, o sea, hay como un montón de cuestiones sociales y políticas que tiene que ver con esto, ¿no? Con las relaciones de poder entre los estados y cómo, digamos, llevan a controlar de manera más precisa este, esto, ¿no? La acumulación de poder y de recursos. Me parece que está bien, eso es como la geopolítica, ¿no? De poner en perspectiva por qué invertir en un servicio público, en un acceso público como la fibra óptica o un camino, o construir un camino. Después está también el impacto en la vida en general de la población en general, ¿no? De todos nosotros. Eh, Como por ahí, siendo nosotros somos docentes, pensamos no es lo mismo un país con educación pública que un país sin educación pública. Y bueno, también no va a ser lo mismo un país con obra pública, que es lo que vamos a tener el año que viene, o dentro de 2, 3, 4, 5 años, un país sin obra pública. Y seguro que no es lo mismo un país que tiene fibra óptica como la Argentina, si lo comparamos con otro, que no sé qué lista podríamos hacer de alguno que no tiene fibra óptica. O sea, siempre hay diferencias en estas cosas, pero son diferencias que hay que evidenciarlas, hay que comentarlas, hay que traerlas, porque, digo, me parece que la discusión de por qué pasa por ahí, de explicar lo obvio pasa por ahí, por ver en qué nos cambia, ¿no? Todas estas cosas, que haya escuelas públicas, que haya obras públicas que construyan caminos, que haya una fibra óptica pública a la cual conectarse. Es que el potencial es grandísimo. Si uno piensa en clave del potencial que puede llegar a tener esta red federal de fibra óptica, es grandísimo porque no solo es la conectividad para todo el pueblo, o sea, y para todo el territorio, más allá del pueblo, sino que además, o sea, permitiría explotar cuestiones naturales, ¿sí? Regiones naturales, como ser todo el sur argentino, ¿sí? Nosotros tenemos un sur enorme en el que las temperaturas son muy bajas, son el sueño húmedo de quien instala servidores, ¿sí? Y de repente eso ni se habla de aprovecharlo, y que se podría tranquilamente aprovechar esta propia red para desarrollos de servidores, pero volvemos a lo mismo, o sea, estamos viviendo en una época en la que la clave es que todo sirva al sector privado, que todo sirva al mercado, que todo sirva a las finanzas, que todo sirva a ese Dios invisible que nos va a solucionar la vida, que es el capitalismo. ¿Sí? O ahora el neoliberalismo. ¿Qué es la expresión moderna del capitalismo? O sea, a fin de cuentas, pero bueno, es enmarañarse en sí, discusiones sí, sí, teóricas. sí. A Está fin bien. de cuentas, o sea, lo que hay que entender es que las telecomunicaciones son hoy lo que hace años atrás serían caminos, ¿sí? Hoy la Perfecto. telecomunicación es un camino. Pero por otro lado, también hay que estar alerta a que no se transforme en el único camino y en la única manera, ¿sí? Porque esa también es una advertencia que hay que dar desde este lado de entender las telecomunicaciones, que las telecomunicaciones son útiles, pero no tienen que ser lo único. Hay que salir un poquito hay que tener amigos del barrio, hay que la comunidad, hay que tenerla en carne y hueso. Está todo muy lindo
la distancia, o sea, y el poder conectarnos a distancia, pero por ahí creo que también nos estamos cebando un poquito. Y o sea, nada, es una frase manida también ya a esta altura del partido, pero estamos cada vez más conectados, pero cada vez más solos. Sí, 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 Omar, sí. ¿qué pensás de todo lo que hablamos? Mirá, yo acuerdo totalmente, insisto, con este concepto de la posibilidad de que todos podamos estar conectados, de que todos los pueblos de cada ciudad, cada individuo tenga la posibilidad de estar más allá de pertenecer a un organismo, una empresa o un hogar, ¿no? Años atrás hablábamos o discutíamos desde Cuba, un alumno, un pibe, un maestro, ¿no? Bueno, estaría bueno tener un punto de conexión, de conectividad, que son dos cosas distintas, y que eso esté en manos del Estado. Y el Estado somos nosotros, ¿no? O sea, darnos cuenta. Y algo que se viene repitiendo en los programas que venimos haciendo, los rescato, es la importancia de la escuela pública, la importancia de educar al ciudadano en el manejo de las nuevas tecnologías, y no para que aprendan a usar un Excel, sino toda la complejidad que esto conlleva. Y coincido que una cuestión hay una gran ignorancia de lo que es el tema de las telecomunicaciones. Y por otro lado, quería rescatar dos cositas. Por mucho tiempo, el tema de las telecomunicaciones estuvieron en manos del ejército, ¿no? En Argentina. De hecho, la Universidad de las Telecomunicaciones no manejaba el ejército, que se desarmó. Y otra cosa anecdótica, digo porque me voy a olvidar, en el 1700, en Francia, y acá vamos a disentir con el rock progresivo, hubo un sistema de comunicación óptico que a través de espejos unieron 200 kilómetros a través de un código Morse con antenas y espejos, y ese mensaje tardaba 16 minutos de llegar en 200 kilómetros. Una locura, 1700, lo leí en esta semana y digo, wow, no digo, 1710. Y fijémonos que las ecuaciones que componen la física de la óptica arrancan en 1900. Digo, la explicación teórica es reciente, pero hubo capos, loco, que hicieron locuras hace muchísimos años y como que está perdido. Luego insistimos, un sistema de comunicación óptico por espejos 200 kilómetros. Creo que tiene que ver con esto que comentaba Leandro del potencial que tiene, ¿no? O sea, así Absolutamente. como por ahí pensás que tiene que haber un potrero en cada barrio para que parezca Messi, tiene que haber fibra óptica en todo el país para que sigan apareciendo otras cuestiones que la gente quiere inventar, que se quieren juntar para pensar y para buscarle otra vuelta más. Así que bueno, agradecemos a Leandro Marote, voy de Pedro de Telefónica, Muchísimo. técnico en Sí, sí, sí. conectividad de redes, instructor de cloud computing y análisis de datos en el TFL 408 de Morón, que nos acompañó en este programa. Creo que la presentación que hicimos antes no salía mi micrófono, me parece que estaba apagado. Así que, bueno, te agradecemos, Leandro, que hayas participado. Muchísimo. Nos Muchísimas vemos gracias en a la próxima. ustedes. Muchísimo. Estás más que invitado a seguir difundiendo nuestra humilde pequeña trinchera desde la que difundimos estas cosas, a seguir viendo y te vamos a contar con vos para otras transmisiones, te vamos a ir sumando. Cuando gusten. Este, Muy agradecido, Leandro. Muy Gracias agradecido. a bueno, gracias a ustedes. todos y a todas los que estuvieron compartiendo también y nos estamos viendo prontito. Gracias, hasta luego, Leandro. Chau, chau. Bueno, buena semana para todos.